Bueno, es un gozo una vez más estar con ustedes el día de hoy. Ya hemos tenido 3 lecciones de acerca de la filosofía de música y hoy vamos a tener la cuarta. Espero que esté notando esta clase que estamos tomando. No necesariamente es así debe darle a usted la filosofía de música. Esta clase es para que usted, como ministro del Señor, siervo del Señor, padre de familia, usted decida y vea de la Biblia, escoja su propia filosofía de música. Yo no le puedo impartir a usted la filosofía de su iglesia. A usted no puede impartirme a mí la filosofía de su iglesia para mí. Yo personalmente tengo que estar en el lugar donde Dios me ha puesto y de ahí yo tengo que escoger sabiamente de la Biblia qué es mi filosofía, cómo voy a hacer las cosas. No puedo nada más, ¿verdad? Decir, estamos bien, voy a copiarme la filosofía de acá, o yo hago esto porque aquella iglesia lo hace, sino yo tengo que hacer el trabajo de ver cuál va a ser mi filosofía, por qué voy a hacer las cosas, cuándo voy a hacer las cosas, etcétera, etcétera. La meta de esta clase no es darle a usted su filosofía, sino darle las herramientas para que usted escoja cuál filosofía va a estar usando en su vida. Y así, esta próxima lección que vamos a tener es exactamente eso. Es una herramienta para que usted pueda considerar cómo poner su filosofía, cómo escribirla y así llevarla a cabo. La verdad es que nuestros ministerios son percibidos de muchas maneras. Y como nosotros hemos estado en ellos, ¿verdad? Todas nuestras vidas o por muchos años, ni siquiera nos damos cuenta de cómo es que la gente nos percibe como ministerio, ya sea inconversos u otros cristianos. Y a veces estamos perdiendo a personas que pueden ser miembros de la iglesia o pueden ser salvos solamente por la percepción que nosotros estamos dando a las personas. Entonces, es importante reconocer que todo lo que yo hago en el ministerio comunica. Y la verdad es que lo que otros perciben de mí es verdad en sus vidas, no necesariamente es la verdad de mi ministerio. Y eso lo vamos a explicar un poco más en la lección. Entonces, como ellos me perciben, para ellos es verdad, aunque yo sé que como me perciben no es correcto, no importa, ¿verdad? Porque ellos no me van a preguntar, solo van a decir, esto es lo que percibo, yo creo que son así, entonces le voy a decir a todo el mundo que son así. Por eso muchos rumores o muchas cosas que suceden que usted dice, ¿de dónde sacaron eso, verdad? Es de la percepción, Entonces, para repasar, ¿verdad? Hemos hablado acerca de la filosofía bíblica contra la filosofía de las preferencias, por qué debemos de basar nuestra filosofía de versículos bíblicos y no de nada más de lo que yo creo y lo que yo pienso, aunque a veces eso está bien, ¿verdad? Si yo quiero tener preferencias, solo con que no predique esas preferencias como base bíblica, sino esto lo hacemos porque yo prefiero hacerlo así. Un ejemplo, ¿verdad? Sería tener una pantalla ahí en su iglesia para mostrar las letras del canto en vez de tener himnarios. Esa es una preferencia. No hay nada en la Biblia que dice saquen su himnario, ¿verdad? Entonces, esa es una preferencia con que lo diga uno. Si usted quiere usar micrófonos inalámbricos, ¿verdad? Que no tengan cable y usted los agarra, o micrófonos alámbricos, o que si se quiere poner los micrófonos, ¿verdad? Parados y que nadie los toque. Como usted quiera, esas son preferencias, no hay base bíblica para eso. Sin embargo, también tenemos que tener nuestra base bíblica para nuestra filosofía de música. Perdón. Entonces, después de eso aprendimos de la cadena de mando. ¿Qué quería decir la cadena de mando? Quería hablar acerca de que el pastor es el encargado de la iglesia y por ende está encargado del ministerio de música. Y nosotros como ministros de música, si somos ministros de música, no nos debemos de enojar o tal vez frustrar con el pastor si él quiere cambiar algo o me está pidiendo cantar este canto, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque él va a dar cuentas al Señor. Yo no le voy a dar cuentas al Señor por lo que él está haciendo. La lección pasada que tuvimos fue la lección acerca de la necesidad de las reglas y una cosa que enfaticé fue que las escriba. Si no las escribe va a ser muy difícil para su iglesia
pues por recordar exactamente cuáles son las normativas y cuál es lo que usted requiere para los cantantes de su iglesia. Entonces, esas son las 3 lecciones que hemos enseñado hasta ahora. Vamos ahora con la lección número 4 y esta se llama el principio de la asociación. El principio de la asociación. Como mencioné al principio, esto tiene mucho que ver con la percepción de otros en mi ministerio. Entonces vamos a hablar de cómo es que lo que yo escojo hacer se percibe solo por estar asociado con cierta cosa. Entonces vamos a orar y después de que yo ore voy a leer, ¿verdad?, nuestra lección que tenemos. Usted va a llenar los blancos que están ahí. Le animo a poner sus propios apuntes en la sección que dice notas para que usted se acuerde de ciertas cosas que tal vez diga que no están aquí escritas. Y así podemos aprender un poco acerca del principio de la asociación. Muy bien, oremos juntos. Señor, te doy muchas gracias una vez más porque nos permites juntarnos por medio de este video para aprender un poco acerca de la música y la filosofía de la música. Señor, te pido que estés conmigo mientras enseño esta lección. Gracias por el Seminario Bautista Emanuel que está allá en El Salvador entrenando a personas para todo Centroamérica. Te pido también que estés con el pastor Frenzen mientras él dirige todo lo que está pasando aquí. Te pido que por esta clase que están tomando los hermanos, que tú obres de una manera tremenda allá en Centroamérica y que las iglesias se vean animadas y reforzadas por los principios que estamos hablando el día de hoy. Le pido todo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, asociación. Cuando usted escucha la palabra asociación, ¿de qué piensa? ¿Verdad? Pues me imagino que está pensando dos cosas que tienen algo en común y se juntan, ¿verdad? Tal vez es lo que está pensando. O que tienen dos organizaciones y se asocian, ¿verdad? Nosotros no tenemos asociación, ¿verdad? Nuestra iglesia no está asociada con una convención o lo que sea, pero cuando pensamos en asociación pensamos, ¿verdad?, los de la Convención del Sur o los de la Asociación Bautista Americana. Hasta en México hay una Asociación Bautista Mexicana y cosas así, ¿verdad? Personas que se asocian por ciertas creencias y cosas así. Entonces, si yo le dijera, ¿verdad?, nosotros somos una iglesia de la Convención del Sur, usted automáticamente ya tiene en su mente qué tipo de iglesia somos. ¿Por qué? Porque estamos asociados con la Convención del Sur. Obviamente les dije, no estamos asociados con la Convención del Sur. ¿Qué quiere decir? Que ya en su mente ya sabe que no estamos, que no somos similares a una iglesia como esta, somos diferentes, ¿verdad? Somos una iglesia independiente fundamental. Nos asociamos con las iglesias con las que tenemos compañerismo son iglesias independientes fundamentales. Eso es parte del principio de la asociación. Perdón, yo no sé qué está pasando, pero estoy tosiendo. No creo que tengo el coronavirus, no se preocupe. Y aunque lo tuviera, usted no va a ser contaminado porque está viendo por video. Entonces, no se preocupe, solo ore por mí, ¿ok? Entonces, sigamos. El principio de la asociación es ese, que por hacer ciertas cosas, por estar asociado con algo o tener cosas en mi iglesia, la gente va a tener una percepción distinta a una percepción de mi iglesia. Entonces, con eso en mente, entremos a la lección. Voy a pausar mucho porque esto es importante, pero a la misma vez quiero que tome el principio de la asociación y lo aplique a donde usted está, en su iglesia, en su ministerio, en su país, porque muchas cosas son diferentes país por país. Entonces, note allá en sus notas, primer párrafo, note lo que dice. Cuando se habla de la filosofía de música, es importante reconocer que hay muchos principios en los cuales uno puede basar sus decisiones. El tipo de música, el año en que se escribió ese canto, etc. Usted puede basar sus decisiones en muchas partes, ¿verdad? El principio de la asociación es un principio basado más en personas, denominaciones o movimientos religiosos, ¿verdad? Cosas en donde yo me puedo asociar, ¿verdad? No necesariamente en el año del canto, ¿verdad? O el tipo de música, etcétera, etcétera, sino es en las asociaciones de otras filosofías. ¿Ok? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el principio de la asociación está hablando de
de otras creencias, otras doctrinas, otras personas, así. ¿Okay? Sigamos. El principio de la asociación es cuando una persona u organización no hará, cantará o promocionará algún método, canto u organización por quienes o qué está relacionado con ese método, canto u organización. Otra vez, un ejemplo, una definición muy tal vez confusa, pero leámosla otra vez calmadamente y piense conmigo qué está diciendo. El principio de la asociación es cuando una persona u organización, ¿verdad? Yo o mi iglesia, no hará, cantará o promocionará. Entonces yo no voy a hacer, cantar o voy a promocionar, digamos, alguna iglesia, algún canto, algún material. No promocionará algún método, canto u organización. Entonces no voy a promocionar estos tipos de cosas por quién es o qué está relacionado con ese método, canto u organización. Entonces la razón que no voy a promocionar ese método, canto u organización y no voy a cantar o hacer o promocionar ciertas cosas es por lo que está relacionado con ese método, con ese canto o esa organización. Aquí está el ejemplo, ¿listos? Por ejemplo, Marcos Witt es un compositor de música hispana cristiana. Si yo quiero que la gente me iguale a Marcos Witt o lo que él cree, yo no voy a usar su música. Perdón, si yo no quiero que la gente me iguale a Marcos Witt, no voy a usar su música. ¿Por qué? Porque no quiero que me asocien con Marcos Witt. Que pues, pensando en esto, ¿verdad? Los inconversos o tal vez los otros cristianos ya tienen cierta idea de qué enseña Marcos Witt y qué cantos él canta, y en su mente ya saben un poco acerca de Marcos Witt, ¿verdad? Entonces, si yo decido en mi iglesia cantar un canto por Marcos Witt, ¿qué van a pensar los de mi iglesia o los que me están visitando o los que están en mi comunidad de mi iglesia por cantar ese canto? Eso es importante. Ese es el principio de la asociación. Ahora, yo no estoy diciendo que no cante cantos de Marcos Witt o que cante cantos de Marcos Witt. Usted puede decidir eso, yo no le tengo que decir. Pero lo que le puedo decir es que si las enseñanzas de él están muy prevalentes en el lugar donde usted está, y la gente dice, es que Marcos Witt dice esto y Marcos Witt dice aquello, y yo canto un canto de Marcos Witt y sabemos que él ni siquiera cree lo que los bautistas creen, y luego canto cantos de él, ¿qué le estoy diciendo a mi iglesia o qué le estoy diciendo a los que me visitan? Le estoy diciendo a que nos estamos asociando con él. Y a veces eso no le ayuda a un creyente a crecer, porque usted y yo sabemos, ¿verdad? Hay muchos cristianos, no hay muchos bautistas que componen cantos, que escriben libros, y hay veces que como cristianos maduros podemos escuchar un canto y ser bendecidos, o ir a la librería cristiana y agarrar un libro cristiano y tal vez agarrar buenos principios, pero desechar, ¿verdad?, las cosas que no son, como el calvinismo, ¿verdad?, como las creencias de que la gracia cubre todo pecado, entonces vive como tú quieras, ¿verdad?, porque la gracia es suficiente. Nosotros no creemos en eso, creemos que tenemos que vivir una vida santa, etcétera, etcétera. Entonces desechamos todas esas creencias y agarramos los principios que son buenos. Igual con la música, tal vez muchas personas conocen a este autor, a este compositor, y al cantar este canto, en vez de darles a ellos cerciorarles de lo que creemos, ahora estamos confundiendo. Tal vez los que nos visiten empiezan a pensar, oh, esta es como aquella iglesia, ¿verdad?, que está allá al otro lado del vecindad o de la comunidad. Y a veces tenemos que pensar en eso. Como dije, no es que Marcos Witt no pueda cantar nunca cantos de Marcos Witt, o usted siempre canta cantos de Marcos Witt. El punto es, estoy pensando al hacer mi filosofía de música, que cómo me estoy asociando con estas personas. Por ejemplo, no sé si usted conoce, ¿verdad?, la Iglesia Bautista Internacional, creo que se llama allá en la República Dominicana, la IBI. Y la IBI tiene muchos cantos en español, pero ellos son bautistas reformados. Y lo que quiere decir que es un bautista reformado es alguien que cree en el calvinismo,
que creen que Dios solo salva a algunos, no salva a todos, que no puede salvar a todos, que escogió a algunos para el cielo, otros para el infierno. Pero ellos tienen muchos cantos muy bonitos. Y a veces los cantos que ellos tienen son un poco calvinistas, ¿verdad? Hablan mucho de la soberanía de Dios y otras cosas. Pero muchos aquí en nuestra iglesia no conocen de esa iglesia y de esos cantos. Entonces nosotros escogemos cantos de esos y esos son de bendición a la congregación, son de bendición para mí y al pastor. Tienen mucha verdad, mucha Biblia y los usamos muy frecuentemente. Ahora, nos estamos asociando con aquellas personas, pero no afecta en lo mucho a la iglesia porque no conocen esa iglesia, no promovemos a los pastores de ellos, ni las enseñanzas, ni siquiera decimos, ¿verdad?, de dónde vienen ciertos cantos. Entonces, estamos asociándonos con ellos, pero no importa tanto porque la iglesia no es afectada por esa asociación. Entonces, igual, usted puede encontrar música o lugares en donde puede agarrar música nueva, música bonita, música que agrada al Señor, y porque tal vez esos no se conocen mucho, ¿verdad? Ahí en su país, en su lugar donde está, no importa, ¿verdad? Tal vez usted vive en un lugar donde no conocen a Marcos Witt, entonces cante cantos de él que son buenos, que tengan una melodía, ¿verdad? Y que sean de ánimo a la congregación y a usted y al mensaje, ¿verdad? Y no va a haber problema. Pero si usted está, ¿verdad?, lleno de personas que saben esto y saben las enseñanzas y están en contra de eso, mejor tal vez no lo hace, ¿verdad? Muchas iglesias americanas están evitando cantar cantos de la iglesia o del grupo de música Betel, creo que se llama, por las ciertas creencias de esa iglesia. Entonces ya, a pesar de que los cantos están muy bonitos para usar en iglesias de inglés, ellos están eliminando esos cantos por las creencias de la iglesia Betel. Yo no conozco mucho de eso de la iglesia Betel, pero es lo que está pasando en las iglesias bautistas aquí. Entonces están decidiendo desasociarse con esa música por las creencias de aquella iglesia para que las personas que están en su congregación no sean afectadas y también para que los que vengan a esa iglesia no se confundan de lo que cree la iglesia. Entonces espero que está haciendo sentido lo que estoy diciendo y estoy tratando de enseñar. El principio de la asociación, vamos a seguir en un momento, es muy particular para el área en el que cada persona está viviendo. Entonces yo no puedo juzgarle a usted y usted no puede juzgarme a mí por qué decidimos, con quién decidimos asociarnos y con quién decidimos no asociarnos. Porque tal vez está bien en su país, tal vez no está bien en mi país, tal vez está bien en mi país, pero no bien en su país. Entonces cada persona, cada pastor, cada director de música tiene que discernir y saber con quién se va a asociar o qué va a estar haciendo para asociarse con esas personas. Lo que sigue el párrafo es otro ejemplo, note esto. Lo siguiente es otro ejemplo del principio de la asociación. Las iglesias pentecosteses se reconocen por el tipo de música que tocan, especialmente los instrumentos que usan, ¿verdad? Y una de las quejas que muchos pentecosteses tienen cuando vienen a la iglesia bautista y no quieren regresar a la iglesia, dicen, es que la iglesia de ustedes no tiene, la música no está tan alegre. Lo que quieren decir es que no hay batería, no hay pandero, ¿verdad? No hay cierto ritmo en los cantos. Y no estoy hablando de la música que agrada al Señor, sino estoy hablando de cierta tipo de música que las iglesias pentecosteses deciden. Entonces, al venir a mi iglesia, nunca se confunden, ¿verdad?, la iglesia bautista, que es una iglesia pentecostés. ¿Por qué? Porque automáticamente la música es diferente, entonces no nos estamos asociando. Sigamos, note lo que dice. El tamborín, entonces, es un instrumento clásico de los pentecosteses. Entonces es muy posible que si usted usa un tamborín en su iglesia, o una batería, guitarra eléctrica, etcétera, etcétera, que alguien le confunda por una iglesia pentecostés. Pero entonces, para aclarar, el usar el tamborín no es un pecado, pero porque es asociado con los pentecosteses, es sabio no usarlo, ¿verdad? Entonces,
Dios dice que le alabemos con todo, con arpa, con pandero, con decacordio, ¿verdad? Con todo dice, adórenme. Entonces, si yo quiero usar un pandero en mi iglesia, pues yo lo voy a usar, porque Dios quiere que lo alabemos con todo. ¿Por qué no usaría yo un pandero en mi iglesia? Por lo mismo que dije aquí, no es sabio, porque no quiero que la gente me confunda por Pentecostés. Y un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo yo lo saqué de cuando yo era niño. Yo siempre he sido bautista, mi papá es un predicador bautista, nací, ¿verdad? Bautista, crecí bautista, soy bautista y voy a morir bautista. Entonces, cuando lo que diga en mi ataúd, ¿verdad? Digo, ahí en la piedra donde esté muerto va a decir Isaí Manuel González Bell, bautista, ¿verdad? Porque yo soy bautista desde de convicción, desde nacimiento, ¿verdad? De familia, de herencia, todo. Y de niño yo me acuerdo que mi papá nos llevó a otra iglesia bautista porque él iba a predicar en esa iglesia. Y llegamos a la iglesia y la señora, estaban cantando y la señora empezó a tocar el tamborín, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? El canto, años mi alma. Y yo de niño, yo me acuerdo decirle a mi mamá, ¿verdad? Oye, mami, esto es una iglesia pentecostés. Y yo en mi mente de niño estaba asociando el pandero con una iglesia pentecostés, porque nosotros teníamos un vecino en nuestra colonia. Ahí manejábamos cada vez que teníamos domingo, y él era pentecostés, tenía servicios en su casa. Y ahí todos los domingos estaba con el pandero. Entonces yo como niño estaba asociando que el pandero es para las iglesias pentecosteses, pero no para las bautistas. Ahora, eso es un ejemplo muy básico, tal vez muy simple, que un niño puede confundirse, pero es lo que sucede muchas veces con instrumentos, con organizaciones, con cantos, en donde la gente que viene está asociándonos con aquellas creencias, con aquellas otras organizaciones, simplemente por el hecho de tener cierto instrumento. Una de las razones muy buenas que nosotros no tenemos guitarras eléctricas o tenemos batería en la iglesia, aparte, ¿verdad? De que pues me gusta más lo acústico. La otra razón es porque nos asocia ¿a qué? A iglesias muy contemporáneas. Y aparte de eso nos asocia al rock and roll y otras cosas. Aunque en sí el instrumento no es pecado usarlo. Entonces digamos, el único instrumento que usted tiene es una guitarra eléctrica. Úsela, ¿verdad? Lo que estoy diciendo aquí es esto. En nuestra iglesia no usamos eso. ¿Por qué? Porque no queremos que nos asocien a iglesias contemporáneas. Queremos que los que vengan digan, oh, esta es una iglesia bautista. Y es una iglesia fundamental, tienen instrumentos, tienen piano, tienen coro. Todo eso es parte de la asociación. Ok, sigamos. Algunas razones por las cuales se puede decidir no usar cierta música. Okay, aquí tengo algunas razones que tal vez usted puede decidir no usar música. El número 1, la persona quien es el autor o cantante no es salvo o vive una vida en contra de la Biblia. Perdón, me acuerdo que hace muchos años yo cantaba un canto en inglés que se llamaba Watch the Lamb, que significa ve al cordero, ver al cordero. Y ese canto me encantaba cantarlo yo. Y lo canté yo creo que por unos 10 años tal vez, sí, unos 7 años. Me encantaba cantar ese canto en las iglesias pasadas que asistía. Pero luego sale que este autor decidió que era homosexual. ¿Y saben qué? Decidí no cantar ese canto ya. ¿Por qué? No porque el canto está malo, sino porque el autor no vive conforme a la palabra de Dios. Entonces no quiero que la gente me asocie a mí con una persona que no está viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces esa es una buena razón por la cual decir no nos vamos a asociar con esta persona o con este canto. Tal vez, como dije antes, el autor o la iglesia que está componiendo este canto es una iglesia que ni siquiera
que no creen en la seguridad de la salvación. Y usted no quiere que la gente piense que porque cantamos ese canto pueden creer lo que creen en aquella iglesia. Entonces no cante ese canto, ¿verdad? Número 2. Las doctrinas vividas por cierto autor o cantante son contrarias a las enseñanzas de la Biblia. ¿Okay? Entonces, esto estamos hablando de doctrina, ¿verdad? Más que todo. Si ellos creen que son calvinistas y no quiero asociarme con calvinismo, tal vez voy a escoger no usar estas. Tal vez ellos creen, como dije, que la seguridad de la salvación no existe, que uno puede perder su salvación, entonces me voy a quitar de la asociación de aquí. Esa es otra razón. Número 3. Un canto es asociado con un movimiento en el cual no sigue la Biblia. Otra vez, puede ser, ¿verdad? Este canto es el canto que todos los contemporáneos usan o todos los pentecosteses usan, entonces no lo quiero usar, pero no quiero estar asociado a ese movimiento, a ese, digamos, a esas cosas. Entonces, muchos, ¿verdad? Dicen, no vamos a cantar cantos cristianos contemporáneos porque no queremos ser parte de este movimiento contemporáneo. Y está bien. Todos tienen que decidir cuál va a ser su filosofía y cómo se van a asociar. Ahora, cuando estamos hablando del principio de la asociación, note el próximo párrafo, esto es importante. Cuando usa este principio, no está escogiendo entre malo y bueno. No está escogiendo entre pecado y no pecado, sino está escogiendo cómo quiere que su ministerio se perciba. En otras palabras, lo que los otros, especialmente los que no son de su iglesia, piensan de qué se trata su ministerio. Este principio no es para decir esto es malo, esto es bueno, sino es para decir así quiero que me perciban. Por eso comenzamos hablando la lección de la percepción, que muchas veces es como nos perciben, no necesariamente como creemos que somos. Entonces, hay cantos que tal vez no va a querer cantar, hay autores que tal vez no va a querer usar, solamente por el hecho de que se van a asociar con ellos y no quiere dar una mala percepción de su iglesia, o de su vida personal, o de su hogar, ¿verdad? Entonces, ese es el principio de la asociación. Cuando usted está haciendo su filosofía de música, está pensando en la asociación, de con quién me va a asociar este canto, con qué organización, con qué iglesia, con qué enseñanza. Y cuando usted decide, uso este canto o no uso este canto, no está decidiendo entre malo y bueno, pecado o no pecado, está decidiendo entre la percepción que la iglesia va a tener, ¿ok? Entonces espero que esta lección haya sido de ayuda. Si usted, una vez más, si tiene preguntas, por favor, mándeme un correo electrónico, me encantaría responderle a su correo. Una vez más, gracias por participar y ser parte de esta clase. Espero que esté haciendo su tarea, sus asignaciones, esté tomando notas y se prepare para los exámenes que están por venir. Muchas gracias una vez más por escuchar. Nos vemos la próxima lección aquí por medio de este video. Dios le bendiga.